Hay algo que está haciendo Michael Saylor que no cuadra, porque no estamos hablando de alguien que compra Bitcoin, estamos hablando de alguien que no para de acumular, pase lo que pase. Así que en este vídeo vamos a ver por qué lo hace, qué podría pasar con todo ese Bitcoin en el futuro y la teoría que casi nadie se está planteando. Porque si esto es lo que parece, no estamos viendo una inversión, estamos viendo algo mucho más grande. Y esto no va solo de dinero, esto podría ser un plan. Empezamos. Y para entender esto, hay que mirar los hechos. Mientras la mayoría compra y vende, él solo compra. Mientras otros dudan, él dobla la apuesta. Y no lo hace como una persona normal, lo hace a través de su empresa, MicroStrategy, acumulando Bitcoin sin parar. Y aquí es donde empieza lo raro, porque esto ya no parece una inversión, parece otra cosa. Y ahora vamos a la primera pregunta. ¿Qué ve Michael Saylor que el resto no está viendo? ¿Por qué alguien acumularía tanto sin intención de vender? ¿Qué sentido tiene eso si solo buscas dinero? Y la respuesta fácil sería porque él cree en Bitcoin. Piensa que va a subir y ya está. Pero eso no explica esto. Porque cuando analizas lo que hace, no vende, no se frena, no cambia el discurso. Solamente acumula como si el precio no importara. Y aquí entra algo interesante. Ha comparado su estrategia con la de Satoshi Nakamoto, alguien que acumuló Bitcoin y nunca lo tocó. Bitcoin que en la práctica desapareció del mercado. Y ahora imagina esto, ¿qué pasaría con todo ese Bitcoin el día que él no esté? Porque no, ese Bitcoin no desaparecería por arte de magia. Está en una empresa, hay estructuras, hay control, pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿quién lo controla? Porque recordemos esto, estamos hablando de una empresa que está en Estados Unidos, regulada, supervisada y dentro del sistema financiero. Así que la pregunta no es si ese Bitcoin se va a perder. La gran pregunta es, ¿y si ese Bitcoin acaba dentro del sistema? Porque sí, todos sabemos que Bitcoin nació para escapar del sistema, pero ¿y si el sistema empieza a acumularlo? ¿Y si poco a poco lo descentralizado empieza a concentrarse? Porque imagínate esto, dentro de unos años, empresas con cientos de miles de Bitcoin, fondos controlando grandes cantidades, gobiernos influyendo. ¿Eso sigue siendo Bitcoin o es otra cosa? Pero ojo, porque esto no es necesariamente malo. Porque seguramente estemos viendo el mayor visionario de nuestra era. Alguien que entendió esto antes que nadie. O puede que estemos viendo algo que todavía no comprendemos del todo. Porque igual no estamos viendo a un hombre comprando Bitcoin. Igual estamos viendo el inicio de algo mucho más grande. Y la verdadera pregunta es, ¿esto es bueno o deberíamos preocuparnos? Te leo en comentarios. Saludos.